darnos cuenta del amor que tienes para con cada uno de nosotros, con un nuevo despertar. Te pedimos que el día de hoy cada uno de nosotros, Señor, pueda tener una actitud humilde, una disposición a escuchar lo que tu palabra dice. Quita de nosotros orgullo, quita de nosotros la autosuficiencia, quita de nosotros, Señor, el creer que ya hemos estudiado este pasaje en el pasado y que podamos entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando en este sermón del monte, cómo Jesús habla de cuán importante es reconocer en dónde está nuestro corazón, porque donde está nuestro corazón va a estar nuestro tesoro, es decir, aquello que nosotros valoramos más. Y es que como seres humanos tendemos a preocuparnos por lo físico, por lo que podemos ver y queremos tener esa seguridad de que vamos a tener lo suficiente para el día de mañana. Y precisamente en ese sentido es que Jesús continúa en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34 dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La razón que dice por tanto es porque está uniendo lo que dijo en el versículo 24. En el versículo 24 Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y debido a que nosotros somos cristianos, le pertenecemos a Él, Él es nuestro Señor. Entonces, como consecuencia dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Luego hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, otra vez dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, una vez más, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día con su propio mal. Es claro el énfasis que Jesús está dando al daño que produce en la vida de la gente la preocupación. Por eso es que frecuentemente dice: no se preocupen o no os afanéis. Estando en la tierra tendemos a preocuparnos por eso. Estando aquí queremos estar seguros de que vamos a tener los recursos necesarios para el día de mañana, para en un mes, una crisis, una situación difícil. ¿Qué va a pasar si pasa esto? ¿Qué va a pasar si sucede aquello? Y todo eso consume nuestro tiempo, consume nuestras energías. Pasamos mucho tiempo investigando acerca de nuevos virus, de situaciones que están pasando alrededor del mundo, pero poco tiempo meditando y estando en la presencia de Dios. Y por eso es que estamos más informados de lo que pasa en el mundo, de lo que Dios nos quiere hablar a nosotros de manera personal. Vamos a ver 4 puntos acerca de la ansiedad. ¿Y por qué la ansiedad no debe de ser parte de nuestra vida cotidiana? La primera razón es porque la ansiedad es innecesaria, porque Dios es nuestro Padre. Versículo 25 dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Aquí lo que nos está diciendo es: dejen de preocuparse. Afanarse significa estar dividido o partido. La preocupación, la ansiedad, el afán tiene la capacidad y la característica de dividir nuestra mente. Y entonces alguien nos hace un comentario, vemos algo en la noticia y nuestra mente se comienza a dividir entre si confiamos en Dios o no confiamos en Dios, entre si Dios va a estar con nosotros en medio de esa circunstancia o lo tenemos que hacer nosotros por nuestra fuerza. La semana pasada hablábamos cómo era importante darle un lugar a Dios prioritario en nuestro corazón. Pero la tendencia humana es aguardar y aguardar y aguardar, a estar preparados por diferentes circunstancias. Pero esto no debe de romper nuestra paz, nuestra confianza en quién es nuestro Padre. La ansiedad por las cosas que uno necesita para sustentar la vida el día de mañana puede literalmente dividirnos en dos. Y como dijimos la semana pasada, no es que no nos preparemos, no es que nos ahorremos, no es que hagamos gastos desenfrenados, es que debemos de estar confiados de que Dios conoce lo que va a suceder en el futuro. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en estados de ansiedad. O sea, Dios no quiere que nos estemos comiendo las uñas por el día de mañana. Ahora que hay guerras y es bueno estar orando por la paz del mundo. De repente algunas personas dicen, no, pues ya se va a acabar el mundo, y entonces se comienzan a comer las uñas y a preocuparse. Y no es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Vamos a ver Mateo 7:9, la siguiente página. Bueno, si lo tienen en su Biblia físicamente, ¿verdad? Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Entonces debemos de recordar eso. Si nosotros le estamos pidiendo a nuestro Padre algo, Él no nos va a dar algo que nos haga daño. Aún nosotros como padres terrenales, ¿verdad? Que no tenemos toda la capacidad, queremos darle a nuestros hijos lo mejor que podemos. Nuestro Padre nos va a dar lo que necesitamos. Por eso es que la ansiedad es innecesaria, porque tenemos un Padre que suple las necesidades de sus hijos. Esta expresión, afanéis, incluye la idea de tener algo que ya se está realizando. En otras palabras, Jesús les está diciendo: paren de estar preocupados. Hay otras dos palabras o frases de afanarse más adelante en este pasaje, pero hablan de presente y de futuro. Pero aquí Jesús está diciendo: dejen de estar preocupados. Dejen de andar como si no tuvieran padre. Dejen de no darse cuenta que nuestro Padre es quien provee para cada una de nuestras necesidades. Luego explica en qué consiste la preocupación del ser humano. Dice: por vuestra vida. Esta palabra vida es suke y es el bienestar del individuo física, mental, emocional y espiritualmente hablando. La preocupación es ocuparnos con antelación, es decir, hacia un futuro, de algo que tenga temor o angustia. Es de alguna manera una clase de estrangulación mental y emocional, lo cual es probable que ocasione más aflicciones mentales y físicas que cualquier otra causa. Es como cuando nosotros estamos pensando en todo lo malo que pudiera llegar a suceder. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si me corren del trabajo? ¿Y qué pasa si esto? Y todo el tiempo estamos escogiendo algo nuevo, por qué afanarnos y por qué preocuparnos. Y eso tiene la capacidad de dividir nuestra mente y nuestra energía. Ahora que estamos leyendo el Salmo 119, constantemente el salmista dice: en tus estatutos voy a meditar, enséñame, ilumíname. Si no hubiera guardado tu palabra, hubiera sido más grande la aflicción. Entonces, el tener afán o el tener preocupación
evita que nosotros logremos concentrarnos en la palabra de Dios, porque estamos intentando resolver lo que nuestro Padre únicamente puede resolver. La preocupación es lo opuesto al contentamiento, que debería ser el estado mental normal y continuo del creyente. Es decir, cuando una persona no está contenta, está preocupada o está afanada. De hecho, Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor. Filipenses 4, 11. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sabemos que Pablo estuvo frecuentemente en prisión, que frecuentemente experimentó situaciones muy difíciles y complicadas. Y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo. Y por todo, dice, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos necesidad de estar preocupados o afanados. Dios es dueño de todo. Fíjate cómo lo dice Salmos 24:1. Salmos 24:1, por favor, hay que buscarlo en nuestras Biblias. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, nuestro Padre tiene recursos ilimitados para suplir para cada una de las necesidades que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros nos preocupamos porque nuestra visión, nuestra vista no llega más de las cuatro paredes, pero nuestro Dios tiene todos los tesoros del cielo disponibles para suplir las necesidades de sus hijos. De hecho, en Primera de Crónicas 29:11, fíjate cómo lo dice, tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestra reunión, nosotros le cantamos a Dios de quién es Él. De hecho, ahora cantamos la de digno, ¿verdad? Y decimos que solamente ante Él nos vamos a inclinar. Pero frecuentemente nos sucede que solamente lo cantamos y al salir de este lugar volvemos a preocuparnos, volvemos a afanarnos, volvemos a permitir que nuestra mente esté dividida. Y somos como aquel padre que le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Crees que lo puedo sanar? Hablando del hijo. Dijo, bueno, creo. Y después dijo, bueno, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y estamos todo el día con una mente dividida. Y eso estrangula nuestra vida espiritual. Por eso nos resulta difícil orar, nos resulta difícil leer la palabra, porque nuestra mente está en cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo le voy a hacer para pagar lo otro, no me va a alcanzar el dinero, ya me llegó el recibo de la luz, ya me llegó el recibo de este. Y no es el plan de Dios para sus hijos. A través de Jesús nosotros hemos venido a la libertad, a poder tener una relación con nuestro Padre. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás hablábamos de la oración del Padre Nuestro? Y ahí decía, ¿verdad? Cuando tú ores, ve a tu Padre y en un lugar secreto tú dile lo que necesitas, porque tu Padre ya sabe. Entonces la ansiedad es innecesaria para nosotros, porque Dios es dueño de todo, Dios controla todo. Dice Primera de Crónicas, ahí mismo, pero 29:12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Él controla todo lo que está pasando. Me impresiona cuando vemos que vienen huracanes y vienen cosas feas al país, porque hasta el más ateo se vuelve creyente, ¿verdad? Y empiezan a pedirle a Dios.
Pero a veces creemos que Dios es nada más en casos de emergencia. Y debemos de recordarnos a nuestra mente, a nuestro espíritu todos los días que Dios controla todo. Por eso es que es tan importante estar leyendo la Biblia en un año. Ahora que terminamos de leer el libro de Daniel, por ejemplo, somos edificados al ver cómo Daniel, a pesar de estar en un reino alejado de Dios, que no conocía a Dios, Daniel y sus compañeros pueden darse cuenta que Dios controla todo. El rey de Babilonia se da cuenta y reconoce que el único Dios real es el Dios de Daniel y de sus amigos. Y eso sucede cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando leemos la palabra, cuando oramos. Es muy fácil darnos cuenta si estamos preocupados o no. Escucha tus pláticas, escucha lo que tú dices. Si lo único que sale de tu boca es preocupación, es lo difícil que están las cosas, bueno, no estamos pasando suficiente tiempo delante de Dios. Es fácil darse cuenta cuando una persona está lleno de la palabra de Dios, porque lo único que sale de su boca son palabras de edificación. No es palabra de crítica, no es palabra negativa, sino es de edificación. Y al estar con esta persona o aquella, tu fe crece. Pregúntate si tú eres una persona así. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, humanamente hablando, no había forma de que ellos salieran de esa esclavitud. Y Dios ha diseñado un plan a través de Moisés para rescatar a su pueblo. Cuando miramos la historia de José y que estaba olvidado en prisión, y nos damos cuenta de las injusticias que había experimentado, humanamente hablando, no había forma de que saliera de prisión. Cuando miramos la historia de Abraham, cómo Dios le llama, ¿verdad?, a salir de su parentela y crear una nación, pero tiene una mujer estéril, humanamente hablando, no hay una opción. Cuando miramos la historia de David, ¿verdad?, que el profeta va y unge al siguiente rey de Israel, y el padre de David, Isaí, lleva a todos los hijos. David está cuidando las ovejas. Él no ha sido tomado en cuenta para ser ungido. Humanamente hablando, no hay una opción para que David sea el siguiente rey. Pero en medio de todo eso, Dios tiene un plan, porque Dios lo controla todo. Cuando los discípulos están cruzando el mar y viene la tormenta y dicen, Jesús, ¿estás dormido? Jesús controla todo. Entonces, cuando nosotros olvidamos que la circunstancia que estemos enfrentando es controlada o es regulada por Dios, es cuando caemos en la ansiedad y caemos en la desesperación y caemos en que nuestra mente esté dividida y caemos en la falta de confianza en Dios. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida que nuestro Padre nos dijo, hey, pídeme. Porque al que pide se le va a dar. Si ustedes siendo humanos, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, mucho más vuestro Padre Celestial. Entonces, a veces se nos olvida y nuestra mente se divide. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Fíjate, ahorita que te decía de Daniel, en Daniel 2:20, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Daniel 2:20 y 21, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia los entendidos. Una manera en que nosotros podemos darnos cuenta que tanto conocemos a nuestro Dios es por el tipo de oraciones que estamos realizando. Inclusive darnos cuenta si estamos siquiera orando.
Porque se nos olvida quién es nuestro Dios, o no hemos llegado a conocer a Dios realmente. Conocemos datos de Dios, información acerca de Dios, pero no tenemos una experiencia con Él. Y entonces viene una situación difícil y no tenemos manera de hacerle frente, porque no hemos experimentado a Dios o se nos ha olvidado quién es nuestro Dios. Pero el contentamiento también es una manera en la cual nosotros podemos regular qué tanto conocemos a Dios. Porque si tú crees que Dios no está preocupado por ti, si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, si tú crees que Dios no ve tus actitudes, entonces no conoces verdaderamente a Dios. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8:32. Y por eso les digo que traigamos nuestra Biblia y podamos subrayarlo, porque estos pasajes es importante estar meditando en ellos durante la semana, ¿verdad? Dice, si Dios, dice, no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Entonces, si Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, ¿no nos va a dar todo lo demás? Una tercera razón por la cual la ansiedad es innecesaria es porque Él provee. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que es Jehová proveerá. Y cada vez que nosotros nos preocupamos por el mañana, olvidamos que Él provee para sus hijos. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta, no conforme a nuestras riquezas o nuestro pensamiento o nuestra manera, sino las riquezas del cielo. Todo lo que nosotros necesitemos. Gente se muere por la ansiedad, por el estrés, se enferman de los nervios más que antes, ¿verdad? Gente está tomando cosas para calmarse de los nervios porque no puede dormir, porque no logran confiar en Dios. Y el consumo de ese tipo de pastillas va en incremento. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Para nosotros cuando vemos que dicen, bueno, no se preocupen por la bebida, pues decimos, en la casa hay muchas maneras de agarrar agua, ¿verdad? Pero es que en aquel tiempo la forma en que ellos obtenían el agua era a través del deshiele. Y a veces que no había eso y el agua escaseaba. Pero Jesús está diciendo, no se preocupen por su vida. Porque ustedes tienen un Padre y su Padre sabe que tienen necesidad de cada uno de estos elementos. Y va a dar ilustraciones para ayudarles a ellos y a nosotros a entender. Dice, mira las aves del cielo. Y es como si Jesús, mientras está dando este sermón, se apoya en el mostrarle las aves a estas personas. Y es como si dijeran, miren las aves. Ellos no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Es decir, las aves no agarran la comida y lo van y la guardan. El único momento en que las aves o los pajaritos que a veces algunas personas tienen en casa se ponen medio gorditas es cuando el ser humano las tiene y a veces le damos más comida de lo que necesitan. Pero dice, mira las aves del cielo, no siembran. ¿No has visto alguna ave sembrando? ¿Verdad? Que diga, bueno, voy a tener que sembrar para siguientes meses para tener lo necesario. No recogen en sus graneros, es decir, ellos no guardan como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Guardar. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego es una pregunta, Jesús dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? En el sentido de que ningún animal fue creado a la imagen de Dios. Jesús vino a rescatarnos a nosotros.
para que fuéramos coherederos de la gloria en Cristo. Entonces Jesús está diciendo, mira las aves, ¿por qué te preocupas? El Padre, tu Padre, cuida de ellas. Ellos no necesitan sembrar, ellos no necesitan guardar en graneros. A ellos les ha sido entregado el instinto y a través de ellos es que se alimentan las aves. Entonces, da otro ejemplo y dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 28. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Y es la misma explicación. Dice, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, esta expresión, lirios del campo, es una expresión que abarca todas las flores silvestres. Y una vez más pareciera que Jesús está diciendo, miren esto, miren los lirios cómo están. Ellos tampoco deben de preocuparse ustedes, porque ni aun Salomón con toda la gloria del reinado de Salomón se vistió como una de ellas. Entonces nuestro Padre cuida de su creación y nosotros hemos sido la corona de la creación del Padre. Entonces no deberíamos de estar preocupados porque es totalmente innecesario. Aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto preocupado a tu hijo o a tu hija por lo que van a comer? Que diga, no, pues hay que ahorrar, ¿verdad? Porque la siguiente semana o al rato, ¿qué vamos a comer? Bueno, yo tengo dos y no los he visto jamás preocupados. Nosotros tampoco deberíamos de preocuparnos. Es innecesario. Entonces, debemos de recordar esto, porque esto evita que nuestra mente esté dividida en dos. Es innecesaria por quién es nuestro Padre. Número dos, es infructífera, es decir, no da resultados. Versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto es añadir a su vida tiempo, años de vida. ¿A qué se refiere? ¿Alguna vez nos hemos afanado o nos hemos preocupado y hemos obtenido una respuesta favorable? No. Es decir, el afán, la preocupación produce en sí algún resultado favorable. Por eso es que tampoco deberíamos de tenerla. La ansiedad no nos va a ayudar. Cuando nuestra mente se divide, dejamos de prestar atención a lo que deberíamos de estar prestando atención. Pero también nos quita el tiempo, porque nuestra mente está dividida y estamos pensando. Y muchas veces ahora con el celular inteligente navegamos, ¿verdad? En respuestas. ¿Qué tendrá mi hijo? ¿O qué tendré yo? ¿O qué va a pasar? Y ahí estamos navegando en el internet, perdiendo el tiempo en muchas ocasiones, en lugar de ir a nuestro Padre. No da resultados, no nos ayuda, no nos beneficia. Al contrario, nos roba la paz. Nos roba el tiempo por cuestiones que muchas veces ni llegan a suceder. Salmos 39:4, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Salmos 39:4 dice el escritor de los Salmos: hazme saber, dice, o hazme entender mi fin. Últimamente he estado reflexionando un poquito más acerca de eso, de cómo muchas veces miramos a personas que parece que van a ser eternas y de repente te das cuenta que el día de mañana ya no están. Entonces aquí dice, hazme saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. A veces pensamos que somos eternos y debemos de decir, hey, yo estoy de paso aquí. Necesito
desarrollar una relación con el Padre. Necesito conocer al Padre para poder tener paz, una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Esa es la paz que Dios promete. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? Mi paz les dejo. Yo no se las doy como el mundo las da, porque el mundo te ofrece una paz pasajera, una paz que está basada en las circunstancias. Ese tipo de paz, pues todo el mundo lo puede tener. Pero una paz en medio de una tormenta, solamente los hijos de Dios pueden tener por quien es su Padre. Dice, versículo 5, he aquí, dice, diste a mis días término corto, y mi edad es nada, es como nada delante de ti. Si nosotros comparamos el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra y lo comparamos con la eternidad de Dios, es nada. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Vanidad es que es algo pasajero. Ciertamente, dice, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Otra vez, a veces nos enfocamos en tener, y no sabes quién se va a quedar con ellas. Muchas veces después provoca un problema en la familia, ¿verdad? Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces, no da un resultado el preocuparnos. Entonces ya tenemos dos razones. La primera es innecesaria, porque tú tienes un Padre que lo gobierna todo, que lo puede todo, que está al pendiente de tus necesidades. Por otro lado, la ansiedad no te da nada de resultado. Por mucho que te preocupes, por mucho que estés pensando en cómo resolver eso no te va a beneficiar, no va a tener un resultado positivo. Al contrario, te vas a confundir más. Y vas a dejar de darle tiempo a Dios. Y nuestra mente, como dijimos al principio, se divide. Por eso es que Jesús dice, hey, dejen de preocuparse. A lo mejor algunos de ustedes esta mañana han estado preocupados. ¿Cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a hacer con otro? Tu Padre sabe. Mejor ve a tu Padre. Acércate a Dios y Él te va a ayudar. Número 3. La ansiedad es incompatible, es decir, como cristianos no deberíamos de tenerla. Si decimos ser cristianos, la ansiedad no debería de tener lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. 6:32 dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Es decir, la gente que no conoce a Dios, es normal que esté preocupado. Es normal que esté enfocado en las cosas físicas. Es normal que estén enfermos de ansiedad y de estrés y de preocupación. Pero vuestro Padre Celestial dice, ahí hay un cambio. Los gentiles buscan esas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, es decir, de la vida, del vestido, que debemos de comer el día de mañana. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. Es decir, cuando nosotros tenemos algo que pagar, el alimento, el sostenimiento, Dios sabe. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y como hijos de Él, deberíamos de estar confiando en que Él va a suplir para cada uno de esos compromisos. Pero lo que muchas veces sucede es que, a pesar de ser hijos de Dios, intentamos ocuparnos de esas situaciones y descuidamos nuestra relación con Dios. No logramos resolver nada. Y estamos más preocupados ahora porque nos hemos alejado a la fuente de paz. Y entonces estamos como en ese círculo donde cada vez nos hundimos más porque nos hemos alejado de Dios por estar intentando nosotros arreglar cosas que no hemos sido llamados a resolver. Y es un círculo, y cada vez estamos más desconectados y más desconectados de Dios. Porque estamos intentándolo hacer por nuestra fuerza.
Filipenses 4:6. Por favor, Filipenses 4:6 en sus Biblias. Estamos hablando que es incompatible, que no es característico de un cristiano. Dice, no se preocupen por nada. Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. En cambio, oren por todo. ¿Qué pasaría si en lugar de estar preocupado por todo, oráramos por todo? ¿Qué pasaría si en lugar de, a veces, como a veces lo hacemos, ¿verdad?, de trabajar tiempo extra o de levantarnos más temprano, lo hiciéramos, pero para buscar a Dios, para orar? Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera, otras versiones dicen que sobrepasa, pero aquí dice, supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo que ustedes necesitan no preocuparse por nada, orar por todo, y cuando ustedes hagan eso van a experimentar la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano va a guardar, va a proteger su corazón. Esto es característico de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. No estamos huérfanos. Y así como ha venido diciendo Jesús, ¿verdad? Como el Padre cuida de su creación, cuida de los pájaros, cuida de las plantas, cuida de todo, también cuida de nosotros. Entre más conocemos a Dios, mayor confianza vamos a sentir de poderlo hacer de esa forma. Por eso es que insistimos en estarles invitando a leer la palabra. Porque todos enfrentamos diferentes desafíos y retos. Y a veces el diablo viene y nos dice, no, tú eres la única persona que está enfrentando eso. Nadie jamás te puede entender. No, y cada uno tiene sus diferentes situaciones. Versículo 8 dice, ahora dice, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. ¿Qué tanto pensamos en eso? ¿Y qué tanto pensamos en todo lo que tenemos en nuestra mente humana? Yo sé que para algunos de nosotros ahorita estamos, ¿qué voy a comer? Tengo que ir al mandado, tengo que ir a esto, me tengo que dormir temprano, mañana tengo que trabajar, tengo que hacer el pago. Y eso evita que la palabra llegue hasta el fondo de tu corazón. Porque estamos con nuestra mente dividida. Hemos predispuesto que vamos a recibir y que no vamos a recibir. Por eso es que Pablo dice, ok, ustedes quieren experimentar la paz de Dios, ustedes la necesitan, no se preocupen, oren. Y dice una cosa más, concéntrense o piensen en esto. El pensar en esto es evitar que nuestra mente esté dividida y buscar que nuestra mente esté concentrada en la palabra de Dios. Es importante estar meditando en la palabra de Dios, por eso les invitamos, los que puedan, ¿verdad?, antes de salir a trabajar, que lean algo para que estén meditando en eso. Para que estén recordando, fíjate cómo lo dijo, ¿verdad? Ahora que estamos leyendo Oseas, empiezas a darte cuenta la situación, en qué momento Oseas estaba diciendo lo que estaba diciendo. Entonces, esto va a ser característico de un hijo de Dios,
¿Por qué? Dice, porque un hijo de Dios busca el reino de Dios y su justicia. Ese es el antídoto para la ansiedad. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? Vivir una vida de obediencia. Vivir una vida que se alinee cada vez más a lo que Dios ha dicho que deberíamos de ser. No estar preocupados por lo que las demás personas deberían de ser. Dios no te va a pedir cuentas de lo que las demás personas deberían de hacer. Dios te va a pedir cuentas de lo que tú debiste haber hecho. Dice, más bien o en lugar de, es decir, en lugar de estar preocupado o preocupada, busca el reino de Dios, busca su justicia, busca que tu vida cada vez refleje más la vida de Cristo, tu carácter, tu piedad, tus prioridades, tus hábitos, tus costumbres, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir. En eso deberíamos de estar enfocados. Pero estamos enfocados en el dinero, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que pagar, en no puedo venir porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que conseguirlo, mi mente está dividida, no puedo leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Y creemos inocentemente que con un Señor ayúdame será suficiente. Cuando miramos una vez más la historia de Daniel, como en un reinado totalmente alejado de Dios, a través de un hombre de oración como Daniel, cómo se sacude de alguna manera ese reino, podemos inspirarnos y decir, ay, o sea, yo estoy enfrentando una situación difícil, una situación que me supera, sí, a nosotros, pero no a nuestro Dios. Y lo que Daniel se propone hacer es vivir una vida de justicia. Por eso es que Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Por eso es que cuando llega el otro rey, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Te tienes que postrar y hacerme petición a mí. Dice, yo no lo voy a hacer. Y lo ponen en el foso de los leones. Por eso es que los amigos de Daniel también fueron puestos en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque estaban buscando el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Decir, ok, Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer como tu hijo, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como ciudadano, como hermano? ¿Qué es lo que yo debería de estar haciendo? Cuando nosotros hacemos lo que debemos estar haciendo, Dios se va a encargar de nuestras necesidades. El salmista decía, nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Entonces, por eso es que un versículo antes dice, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios, es característico que viva así. Un hijo de Dios no debería de ser así. La palabra reino es basileia. No se refiere a un territorio geográfico, sino a un dominio o a un gobierno. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios por buscar primeramente su voluntad y su autoridad. Es decir, cada uno de nosotros debería decir, Señor, que tu gobierno, que tu autoridad esté sobre mi vida, esté sobre mis emociones, esté sobre mi boca, esté sobre mi conducta, esté sobre lo que yo hago. Eso es buscar el reino de Dios. Que cada vez la gente pueda vernos a nosotros y decir, ah, caray, mira cómo ha cambiado, mira qué esposa, o sea, mira qué ayuda idónea, qué impresionante. Mira qué hombre de Dios, mira cómo trata a su esposa. Eso es que el reino de Dios se establezca y eso va a ocupar nuestra mente de tal forma que no tengamos tiempo para estar afanados. Pero el afán divide nuestra mente y divide nuestra familia. Porque estamos preocupados en cómo le vamos a hacer para suplir. Se nos olvida que tenemos a una persona a nuestro lado que nos necesita. Y eso comienza a separar a los esposos y a las familias. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en el consumismo, ¿verdad? Que está muy de moda. Todo el tiempo tenemos que tener algo más nuevo y algo más nuevo y algo más nuevo. Y entonces
todo el tiempo andamos afanados y preocupados y es una carga muy pesada. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos, hey, ¿sabes que yo necesito ser un hijo que refleje más el carácter de Cristo? Hey, ¿sabes que yo necesito ser un esposo que refleje más el carácter de Cristo? Que cada vez sea más cariñoso, que cada vez sea más atento, que cada vez tenga más tiempo para mi familia. Hey, ¿sabes que yo necesito ser una mujer virtuosa? Mira, busca Proverbios 31, mujer, y ahí ocúpate en desarrollar cada una de esas características. No te preocupes en que quién está haciendo qué, o si no lo hicimos, o si lo hicimos. No, ocúpate de eso. Y el afán y el estrés se desaparece porque tenemos nuestra mente ocupada. Por eso es que el salmista decía: Señor, en tus mandamientos he meditado. Si no hubiera quedado en medio de la aflicción. Entonces, fíjate, Pablo estuvo dispuesto por el reino de Dios y su justicia a entregar su propia vida. Hechos 20:24 es cuando Pablo sabe que a donde él va ya no va a regresar. Él va a morir ahí. Pero mira la respuesta de Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, no a penitas, no de panzazo, no, con gozo. Y mira que Pablo fue traicionado, estuvo en prisión, levantaba una iglesia y luego se la dividían. Pero él decía: yo estoy buscando terminar mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si nosotros vamos a dar testimonio de Dios, la gente necesita ver que tenemos confianza en Dios. Pero si nosotros en medio de las situaciones hablamos el mismo lenguaje que ellos hablan, entonces no estamos estableciendo el reino de Dios por ningún lado. Ellos necesitan decir: mira, Él es diferente. Antes de que Dios me alcanzara por su gracia, y después que algunas personas se dieron cuenta que era cristiano, me dijeron: no, es que nosotros también somos cristianos. ¿Pero por qué nunca me dijiste? No, pues es que... Y así hay muchas personas. No viven como cristianos, no comparten. Y hay un mundo de gente a nuestro alrededor en necesidad que realmente están esperando que nosotros les hablemos de Dios. A lo mejor no nos lo dicen, pero está esa necesidad en el interior. Por último, Mateo 6:34 dice: así que, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad está fuera de lugar, porque no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, ni siquiera sabemos qué va a pasar en 5 minutos. Y como decía al principio, la ansiedad tiene la capacidad de estrangular nuestra mente, nuestros pensamientos, de robarnos la paz por situaciones que no sabemos si van a suceder. ¿Qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y la mente empieza a viajar y a darle vuelta y a darle vuelta. Y tenemos esa capacidad de pensar en lo negativo. Entonces se nos olvida lo que dice Lamentaciones 3:22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, gracias al amor infinito de Dios es que no hemos sido consumidos. No porque nosotros seamos buenos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La misma misericordia que el día de hoy nos permitió despertarnos y estar aquí,
es la misma misericordia que estará disponible para nosotros el día de mañana. Entonces está fuera de lugar la preocupación. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Dios sí sabe qué va a pasar mañana. Pero Dios no cambia. O sea, no es como que hoy Dios diga, bueno, hoy sí, pero mañana no. Porque por eso es que al inicio Jesús dice, mira las aves, mira la creación, mira cómo Dios la sostiene. Bueno, ese mismo Dios es el que nos sostiene a nosotros. Hay un pasaje que es muy bueno y yo les recomiendo que se lo memoricen, en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en perfecta paz, es decir, una paz completa, aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Esto perseverar es que estamos forzándonos a estar pensando. Estamos ahí dándole vuelta y dándole vuelta. Estamos meditando. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, es decir, por siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces está fuera de lugar porque tenemos una paz que está disponible, pero necesitamos meditar en la palabra de Dios. Además, unas semanas atrás, cuando estudiábamos el Padre Nuestro, decíamos, ¿verdad? Danos el pan de cada día. Pero a veces nosotros queremos guardar el pan para estar seguros y estar confiados. Dios nos resuelve una situación hoy e inmediatamente estamos preocupados por una situación del mañana. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Iban poco a poco por el camino y todavía no terminaban de experimentar un milagro cuando decían, no, ya nos olvidó. Y empezaban a murmurar. Y murmuraban de Dios, de su líder Moisés, de la providencia, de la bondad, de la misericordia de Dios. Caían en idolatría. Y eso era algo constante, porque estaban preocupados por el mañana. Pero nosotros debemos decir, Señor, danos hoy lo que necesitamos. Ayúdanos el día de hoy. Por eso es que el salmista decía que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero hoy, no por el mañana. Porque dice, cada día trae sus propios problemas. No sé a cuántos de ustedes pensamos, mañana vamos a hacer esto y esto, y oh sorpresa, las cosas no salen como pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control de eso. Dios sí. En Primera de Reyes encontramos una historia que quiero leerla solamente para que nos ayude a entender un poquito más. Porque el profeta Elías, quien ha hecho grandes cosas en nombre de Dios y ha confrontado al pueblo de Dios con su pecado, ahora se encuentra aislado en un lugar. Y mira cómo llega la provisión de Dios y le dice, mira, beberás del arroyo, versículo 4 del 1 Reyes capítulo 17. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué sistema, ¿no? Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió ahí junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, así o más a gusto. Pero imagínate que Elías dijo, no, nunca he escuchado esto. ¿Cómo es que me va a traer un cuervo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿No? Hizo conforme Jehová le dijo. Entonces, la preocupación está fuera de lugar. O sea, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Elías se encuentra ante esta situación y Dios trae algo que Elías no había experimentado.
Y eso es que a veces nos pasa a nosotros, que queremos que el milagro que Dios hizo en el pasado lo vuelva a hacer. Pero Dios no actúa así porque sus recursos son ilimitados y porque no únicamente está tratando contigo y conmigo, está tratando con toda la gente a nuestro alrededor. Entonces a veces podemos decir, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Pues porque Él es Dios y nosotros no. Sus recursos son ilimitados. Entonces a lo que a nosotros nos corresponde es confiar en Dios, es buscar establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Jesús dice, hey, no se preocupen, ustedes son sus hijos. Gracias al sacrificio de Jesús, ustedes tienen una nueva relación. Su Padre cuida los pájaros, cuida las plantas. Es el mismo. Cuando hemos visto un pajarito estresado, ¿verdad? ¿Qué va a comer? No funciona así. La preocupación no trae un resultado. Bueno, sí, te va a acabar la vida más rápido. Se te va a pintar el cabello de otro color. Te vas a enfermar de los nervios. El dinero se lo vas a ir a dar a un doctor para que te dé tranquilizantes. Y no vas a obtener nada. Bueno, nada más eso. No es característico de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre y tenemos acceso al Padre gracias al sacrificio de Jesús. Por eso es que dijo, hey, ustedes cuando oren, acérquense y díganme lo que necesitan. Y está fuera de lugar porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar en una hora. A veces que tenemos el plan del día, vamos a hacer esto y de repente, oh sorpresa, no vamos a poder hacer nada de eso. Entonces, ¿para qué te preocupas? No digo que no nos ocupemos, no digo que seamos desorganizados. Estamos hablando de la ansiedad y de la preocupación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Muchas veces nos sentimos solos, sentimos que lo que estamos pasando nadie lo puede entender, pero tú sí lo entiendes. Tú conoces las cargas que cada uno de nosotros traemos en esta mañana. Cómo nuestra mente está dividida. Cómo algunos, Señor, están pensando en cómo quisieran poder confiar en ti, pero a la vez cuán grande es la dificultad que están llevando en sus vidas. Padre, esta mañana te pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Que podamos, Señor, dejar la preocupación, la angustia, el afán y podamos sustituirla por confianza plena en quien tú eres y en tus promesas, Dios. Te pedimos por cada una de las personas que estamos aquí, para que podamos ver tus promesas volverse a realidad, para que podamos experimentar de tu voluntad que es buena, que es perfecta y que es agradable, Señor. Perdónanos porque muchas veces tendemos a la preocupación en lugar de buscarte a ti. Ayúdanos a hacer de ti nuestra primera opción. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.